Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con su partitura del cuento? Recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo. Ahora vamos a continuar con la clase 3, la tercera parte de este mes, que será ya grabar nuestro cuento musical y apoyar las ideas y emociones del cuento mediante los sonidos, músicas y entonaciones al grabar. Eso también es un cuidado sonoro que tenemos, ¿cierto? También podemos em, dramatizar con el sonido en la entonación al narrar, al contar el cuento. Entonces, ¿cómo vamos a grabar esto? Que ya es nuestra tarea final, nuestro producto final del cuento. Para que les quede más claro cómo lo pueden hacer, yo les preparé un video en el que yo grabo el cuento que yo hice como ejemplo. ¿Ya? Entonces pongan mucha atención para que vean cómo lo pueden ir haciendo. Yo lo hice en mi casa con elementos que tengo a la mano. Utilicé diferentes cosas para que ustedes puedan ver diferentes opciones. Y la mayoría de ellas son sonidos que yo misma hacía con mi voz o con mis manos. ¿Ya? Entonces pongan mucha atención. Después les voy a mostrar el resultado final, solamente el audio, para que vean cómo pueden ir incorporando los sonidos a su cuenta. Entonces, lo más simple podría ser que graben el audio con sus teléfonos. Y les voy a enseñar un truquito para que vean también cómo lo aplico yo cuando grabe mi versión del cuento del flautista de Hamelin musicalizada. Y es que las grabadoras de los teléfonos, si se dan cuenta, tiene ese botoncito para que empiece la grabación, ¿cierto? Y siempre aparece después un botoncito que dice pausa. Entonces ustedes podrían ir por parte. Graban el inicio, le ponen pausa, se preparan para lo que tienen en el desarrollo y apretan ahí. Y así pueden ir pausando. O si tienen que ir a buscar otros instrumentos u objetos sonoros. ¿Ya? Vamos a ver cómo grabo yo mi cuento. Para que se les haga más fácil, ustedes pueden tener una persona que narre el cuento mientras ustedes hacen los sonidos. Yo ahora, por ejemplo, le pedí a alguien de mi familia que haga de narradora, que ahí está saludándolos. Entonces, vamos a comenzar. Hace mucho tiempo existió una ciudad llamada Hamelin. Todos sus habitantes vivían felices. Las aves cantaban, los peces saltaban en el río y los árboles se mecían alegres con el viento. Bien, como vieron, entonces ahora yo ya grabé el inicio. ¿Y qué hice? Partí con la canción, o sea, partí con la obra de la primavera, ¿cierto? Luego, cuando decía que las aves cantan, yo no sé silbar, entonces utilicé un silbato para hacer el sonido de los pajaritos, pero podrían haber silbado, por ejemplo. Luego, los peces saltan en el río, utilicé este palo de agua que hice yo misma con materiales reciclados en mi casa. Y en la parte que dice que los árboles se mecían, imité el sonido del viento con mi propia respiración, así. Como ven, es algo bastante simple, es ir agregándole algunos soniditos que a ustedes se les puedan ocurrir o canciones que les gusten. En este caso yo utilicé una obra, pero podrían ser canciones que les gusten. Vamos a seguir entonces ahora con el desarrollo. Pero un día, ¡Chan, chan, chan! mientras todos dormían, empezaron a llegar cientos de ratas que invadieron toda la ciudad. La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos ¡Miau! ¡Miau! para que ¡Miau! acabaran con ellos, pero no sirvió de nada. Ahí, en el desarrollo, ¿qué incluí yo? Como en el desarrollo ya empiezan a pasar más cosas en la historia, como aquí que antes era todo feliz, ¿cierto? Y luego apareció este problema, le puse un sonido como de suspenso, ¿cierto? Dice, pero un día, chan, chan, chan. Y con ese sonidito, con esa melodía, yo ya doy a entender que algo va a pasar en esta historia. Luego, con el sonido de las ratas, solamente hice así sobre la mesa, para que fueran como los pasitos de los cientos de ratas que venían llegando a la ciudad. Y
cuando el cuento cuenta que se mandaron a traer gatos, entonces hice el sonido de los gatitos. Hice como unos maullidos. En medio de esta situación, llegó a Hamelin un flautista que aseguraba poder limpiar la ciudad de ratas. El flautista llegó a la plaza y comenzó a tocar la flauta, hipnotizando a las ratas. El flautista caminó hacia las afueras de la ciudad mientras las ratas lo seguían. Al llegar al río, todas las ratas se cayeron al agua y murieron ahogadas. Así la ciudad pudo volver a la normalidad, donde las aves cantan y los árboles se mecen alegres con el viento. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¡Charán! Una vez que lo hayan grabado, me lo pueden enviar a mi correo, que es el que aparece ahí en pantalla, o por mi Facebook. Hay un grupo de Facebook de los cursos, ¿cierto? Y yo por ahí he estado comunicándome con algunos apoderados. Entonces también a ese Facebook pueden mandarme la grabación, porque a veces es más fácil, para algunos es más fácil enviarla por Facebook. Entonces puede ser por correo o por Facebook, y cualquier duda o problema me escriben. Recuerden que me tienen que adjuntar en la guía, tienen que poner en la guía esa partitura en la que estuvimos trabajando anteriormente, porque eso también es un registro que yo voy a tener para poder calificarlos. Y ahora volveremos a escuchar el cuento que yo hice, la creación, para que se den cuenta cómo quedaría un resultado final ya grabado. Ustedes lo pueden hacer a su manera, con sus recursos, con sus habilidades, con los sonidos que a ustedes les gusta y obviamente con el cuento que ustedes escribieron. Esto es solamente para darles una idea, no es necesario que sea igual a lo que yo hice. El flautista de Hamelin. Pam 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 para pam pam para pam pam pam. Hace mucho tiempo existió una ciudad llamada Hamelin. Todos sus habitantes vivían felices. Las aves cantaban, los peces saltaban en el río y los árboles se mecían alegres con el viento. Pero un día, Pam pam pam. mientras todos dormían, empezaron a llegar cientos de ratas que invadieron toda la ciudad. La situación era tan terrible que el alcalde mandó a traer gatos. Miau, miau, miau. Para que acabaran con ellos, pero no sirvió de nada. En medio de esta situación llegó a Hamelin un flautista que aseguraba poder limpiar la ciudad de ratas. El flautista llegó a la plaza y comenzó a tocar la flauta, hipnotizando a las ratas. El flautista caminó hacia las afueras de la ciudad mientras las ratas lo seguían. Al llegar al río, todas las ratas se cayeron al agua y murieron ahogadas. Así, la ciudad pudo volver a la normalidad, donde las aves cantan y los árboles se mecen alegres con el viento. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Queda abierta entonces la invitación a que ustedes le agreguen los sonidos y graben sus propios cuentos musicales. Si quieren, pueden convertir esto en una actividad en familia. Le pueden pedir ayuda o cooperación a sus apoderados, a sus hermanas o hermanos, a sus tíos, etc. Siéntanse libres de realizar esta actividad en familia y dejar que la imaginación fluya.
Espero que estén muy bien y que se puedan seguir cuidando en sus hogares. ¡Chao!